Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros de EAPN, porque este taller es exclusivo para los miembros de las entidades de la Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha. Antes de empezar, bueno, pues agradecer a las entidades que hacen posible estos talleres y que, bueno, pues este proyecto de sostenibilidad de APN Castilla-La Mancha forma parte del plan de sostenibilidad de la Junta de Comunidades que se vehicula a través de la Mesa del Tercer Sector. En esta ocasión queremos hacer este taller de creación y desarrollo de proyectos porque, bueno, pues consideramos que es necesario fortalecer el trabajo de nuestras organizaciones en materia de diseño de proyectos. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver esta mañana es metodología Project Manager para la definición de los proyectos. Veremos también algunas cuestiones relacionadas con las cosas con las que hacemos y que ya os adelanto que el próximo 10 de diciembre vamos a lanzaros una iniciativa. No es novedosa porque, bueno, pues sí que ya en su momento con el desarrollo del segundo PRIS lo pusimos en marcha, pero que consideramos que es pertinente y necesaria, ¿no? Que es el compartir las experiencias que todos tenemos con nuestros proyectos para ponerlas en común con el resto de compañeros y que, bueno, pues nos ayuden a mejorar esos proyectos y esas iniciativas que venimos desarrollando. Porque, bueno, pues sabéis que estamos en un proceso de mejora de las políticas de inclusión y, bueno, pues será necesario presentar mejores proyectos en el futuro. Y por eso es uno de los elementos que motivan este taller. Pues sin más preámbulo, creo que ya estamos casi todas y casi todos en el taller. Vamos a empezar para no robaros demasiado tiempo. Deciros que bueno, nos podéis hacer preguntas a lo largo del taller, cuestiones que no se entiendan y que, bueno, estaré encantado de poder resolverlas en la medida de mis posibilidades. Venga, pues vamos allá. La idea es que, bueno, pues desde APN trabajemos por el fortalecimiento de las organizaciones y una de las acciones importantes es esta, ¿no? Bueno, pues el desarrollo de proyectos. Lo hemos titulado desde la planificación a innovación social, ¿no? Porque tendremos nuevos talleres como este para hablar de innovación, de líneas de financiación, ¿no? y otras cuestiones que consideramos importantes para que las organizaciones de la red pues lideren, ¿no? La atención a las personas. Venga, pues vamos adelante. Empezamos y quería compartir con vosotros una imagen inspiradora que tiene que ver con una cita, ¿no? que es la que nos habla de la necesidad, ¿no? de tener siempre unos objetivos claros, ¿no? que nuestras organizaciones vienen marcados por la misión y la visión, ¿no? y que evidentemente pues son los que nos guían, ¿no? con independencia de dónde sople el viento, ¿no? Es decir, tener claro estos principios son esenciales para que luego todo el desarrollo de nuestra actividad pues se vea orientada, ¿no? hacia ese cumplimiento de metas y esa visión, ¿no? de mejora de la situación de las personas y de los territorios, que es la que motiva la puesta en marcha de nuestras organizaciones. La estructura del taller es sencilla. Tenemos varios elementos que forman parte del desarrollo de los proyectos. Entonces iremos desde lo más general a lo más particular, lógicamente, para finalmente tener una visión de conjunto de lo que consta un proyecto basado en esta metodología Project Manager.
¿Qué significa esta metodología Project Manager? Pues es la metodología que se pone en marcha allá por los años 50 del siglo pasado como método de trabajo estandarizado para que todos los órganos de actuación de las diferentes ingenierías y las diferentes áreas de trabajo tengan un cuerpo de conocimiento compartido. Su origen es militar, eso no lo vamos a obviar, y bueno, pues ha servido tanto pues para mandar seres humanos a la Luna como para construir puentes o bueno, pues cualquier tipo de acción puntual o temporal, ¿no? Porque bueno, pues los proyectos ahora veremos que son impulsos temporales para conseguir una meta, ¿no? Entonces, como tal, pues evidentemente siguen una metodología de trabajo que es la que vamos a ver. En esta imagen vemos los diferentes elementos de los que consta una organización cualquiera. Por un lado, en la parte más clara, ¿no? La parte izquierda para mí, y para vosotros creo que también, estarían los elementos internos de la propia organización, es decir, aquellos elementos que facilitan la acción de la organización. En primer lugar, tenemos la parte de liderazgo. Evidentemente, cualquier organización tiene que tener un equipo, unas personas que lideren la actuación, ¿no? Ese liderazgo es el que marca, como veíamos antes, el rumbo, la orientación de las propias acciones de la organización, con lo cual tiene una parte importante. En segundo lugar, ese liderazgo se transforma en estrategia. Esa estrategia es la que marca las líneas generales de actuación de la propia organización. El tercer área son las personas que forman parte de la organización y que hacen posible todo ello. En la cuarta parte son las alianzas y los recursos estratégicos, es decir, uno de ellos puede ser la propia APN, esas alianzas, ¿no? Y esos recursos estratégicos. Y en quinto lugar, y es donde nos vamos a detener hoy, son los procesos productivos y los servicios que se prestan, ¿no? Que es, digamos, el elemento que va emanando de todas estas áreas internas, que a su vez abren el camino para la parte derecha, que es la de resultados de la organización. Es decir, aquellos elementos que como organización logramos, ¿no? Y que tienen impacto sobre las personas, sobre los clientes. Me referiría a clientes sobre todo a financiadores, ¿no? Que al fin y al cabo pues, pueden ser nuestros clientes, ¿no? Aunque las personas con las que trabajamos también podamos llamarlas clientes, pero entender el matiz, ¿vale? Y luego están los resultados sobre la sociedad y luego, por último, en último lugar, los resultados clave, es decir, aquellos que permiten cumplir con la misión y la visión de la propia organización. Es decir, como veis, el liderazgo y los resultados clave está cada uno en un extremo, ¿no? Es decir, eso para que os hagáis una idea, son dos elementos que tienen que estar ciertamente alineados, ¿no? Tienen que tener cierta alineación porque si el liderazgo va por un lado y los resultados clave van por otro, seguramente por toda la parte central se nos va a ir desmoronando. Bien, ¿cuáles son los procesos que hace una organización? Pues por un lado tenemos dos líneas de actuación. Por un lado están las operaciones, que son continuas y repetitivas, y por otro lado están los proyectos, que son únicos y temporales. Es muy posible que siempre que hablamos de proyectos, pues bueno, pues consideremos que son cuestiones más reiterativas y que todos los años son iguales. Sí y no. Es decir, no confundamos la gestión de proyectos con la gestión de servicios. Es decir, los servicios son aquellos que se desarrollan todos los días del año. Es decir, si nosotros tenemos un servicio de atención y orientación, pues todos los días del año hacemos atención y orientación. Con lo cual, con independencia de que se financie con una línea de subvenciones que se llame proyectos de información y orientación,
pues esos proyectos, esa línea de financiación lo que hace es financiar servicios, no proyectos. Como veremos, ahora mismo los proyectos se caracterizan porque son un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Estos son los elementos esenciales, es decir, por un lado está la temporalidad y la característica del resultado único. Como veis, no tiene nada que ver con esa prestación de servicios de información y orientación que, bueno, pues es un estándar. Es decir, el procedimiento es claro, es decir, la persona entra por la puerta o después de pedir una cita, la atiende la persona A o la persona B con este sistema de protocolo y, bueno, pues por otro lado, pues la persona sale orientada, informada o derivada a otro servicio o recurso. Como lo veis, es un estándar, es decir, se repite constantemente, es decir, ya no es único, ya no es temporal, porque se repite todos los días del año, y el tipo de resultado, evidentemente, pues es siempre estándar, ¿no? No es único. Estamos hablando, cuando hablamos de proyectos, de intervenciones puntuales que tienen un inicio bien claro y un fin bien determinado. Otra cosa es que en el desarrollo de ese proyecto puedan surgir nuevas necesidades y nuevas acciones que deriven en otros proyectos. ¿Me entendéis? ¿No? Es decir, que un proyecto puede llevar al desarrollo de otro, pero ya no será el mismo proyecto, será otro. Porque será con otra temporalidad diferente y se llevará a cabo para generar otros servicios, otros productos únicos a su vez. Es decir, no son servicios, son atenciones concretas que devuelven unos resultados concretos. ¿De acuerdo? Venga. ¿Cuáles son los elementos clave de cualquier proyecto, cualquier actuación? Bien, pues estos son, en este triángulo, vienen marcados los tres grandes elementos, ¿no?, que definen cualquier proyecto. Por un lado tenemos el alcance, es decir, aquello que vamos a hacer. Cualquier actuación que vayamos a hacer, una intervención con un colectivo, con un territorio, ¿no?, está definida por el alcance. Entonces, el alcance nos define qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer. El segundo elemento es el tiempo. ¿Qué tiempo, en qué unidades de tiempo vamos a hacer ese trabajo definido en el alcance? Y solamente vamos a trabajar en esa unidad de tiempo. Puede ser un año, un mes, 18 meses, 8 años. La definición del tiempo, evidentemente, tiene que ver con el alcance, es decir, la cantidad de trabajo que vamos a hacer. Y el tercer elemento, inamovible, es el coste. El coste va a ir en relación tanto a la cantidad de trabajo que vamos a hacer, que es el alcance, y el tiempo que vamos a estar realizando ese trabajo. Evidentemente, la interrelación es clarísima porque a mayor alcance, posiblemente mayor tiempo y mayor coste. Un trabajo que se va a desarrollar para atender a 1000 personas lo podemos hacer en poco tiempo, pero con mucho coste, porque si vamos a atender a 1000 personas y lo queremos hacer todo en un día, deberemos tener otras 1000 personas para atender a esas 1000 personas, ¿no? Pero si tenemos un tiempo mucho más largo, podemos tener 1000 días, imaginaros, podemos atender a una persona con otra, a 1000 personas con una persona una vez al día, ¿no?, durante 1000 días. ¿Entendéis la relación, no? Ese elemento es esencial porque luego veréis que a lo largo de la presentación, este elemento, todos estos elementos, esta interrelación, mejor dicho, va a ser recurrente en todo momento. Y la calidad, ¿por qué está en el centro la calidad y no está en los vértices? Porque la calidad va a ser el elemento que se va a ver alterado en todo momento. Es decir, si tenemos más tiempo, pues evidentemente pues podemos tener una calidad diferente a si tenemos menos tiempo y menos recursos y se mantiene el alcance. Es decir, en todo momento vamos a tener uno de estos tres elementos inalterable. Puede ser el coste, puede ser el alcance o puede ser el tiempo. Entonces, lo primero que debemos definir en nuestro proyecto de intervención es cuál es el imperativo fuerte, es decir, aquel elemento que no podemos cambiar, ¿no? Imaginaros,
hay muchos proyectos que el imperativo fuerte es el tiempo. Es decir, tenemos solamente 12 meses para intervenir en esta situación. 12 meses. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es el alcance? Pues entonces, una vez definido el alcance, tendremos que saber cuál es el tiempo, perdón, el coste que va a suponer esos 12 meses de trabajo para atender esa cantidad de trabajo que se nos ha planteado en el alcance. Si el presupuesto es limitado y el tiempo es definido, tendremos que limitar el alcance. Es decir, esto estamos acostumbrados a hacerlo con las reformulaciones, por ejemplo. Cuando reformulamos un proyecto, lo que estamos haciendo es adecuar el alcance al coste que tenemos o al tiempo. Es decir, nosotros hemos planteado en nuestra propuesta de proyecto una actuación concreta, ¿no? Un alcance, pero un alcance y un tiempo, ¿no? Con un presupuesto definido. Si el presupuesto se recorta, pues evidentemente tendremos que recortar alguno de los otros dos factores, lógicamente. O tendremos que tener el servicio o la atención reducida en tiempo, o tendremos que reducir el número de personas a las cuales vamos a atender, porque el coste al final pues es el que nos marca. ¿Se entiende bien esta parte? ¿No? Estamos muy acostumbrados a esto. Y como veis, es un elemento esencial, ¿no? Que nos define todas las actuaciones. Evidentemente, la calidad, trataremos de que sea una calidad estándar. Si estamos atendiendo personas, debemos tratarla, debemos atender esa atención, ¿no? Con una calidad adecuada. Vamos a ver cómo se integran los proyectos en las organizaciones. La integración viene de la mano de esos principios y valores. ¿Os acordáis del liderazgo? Bien, pues hay una definición de misión, visión de la propia organización, de la propia estrategia, y eso emana o deviene, mejor dicho, en una serie de proyectos. Es decir, si nosotros estamos atendiendo a personas en el barrio de Palomarejos de Toledo, imaginaros, no voy a presentar un proyecto para trabajar en el barrio de Las 600 en Albacete, porque mi implantación es en un barrio de Toledo y entonces no voy a intervenir en un barrio de Albacete, aunque mi misión me lo pueda permitir. ¿Por qué? Porque mi estrategia de trabajo es, primero, vamos a atender las necesidades de nuestro barrio y luego ya atenderemos las necesidades de otro barrio. ¿Entendéis bien, no? ¿Cuál es la definición, ¿no? De por qué hacemos los proyectos que hacemos? Los proyectos al final, bueno, se definen por una serie de fases, ¿no? Inicialmente, aquí ya veis de nuevo el triángulo, ¿no? En la definición, este triángulo que hemos visto hace un momento de alcance, coste, tiempo. Y luego tenemos una serie de indicadores y métricas, ¿no? Que toda esa cadena de valor finalmente nos da unos resultados, ¿vale? Al final del proyecto, como hemos dicho que era una acción temporal, pues finalmente nos dará una serie de resultados. Veamos entonces cómo se configura, el proyecto. En primer lugar, tenemos una parte esencial, ¿no? que es una identificación de problemas, ¿no? Cualquier proyecto que queramos abordar debe tener una parte de identificación de cuáles son los problemas que tenemos a abordar, que vamos a abordar. Porque, claro, aquí deberemos hacer seguramente una delimitación, ¿no? De cuáles son los problemas. Para definir los problemas podemos utilizar la metodología de árbol de problemas, ¿no? de las causalidades, ¿no? de esos problemas, y posiblemente tengamos que decidir, ¿no? Cuáles son las necesidades sobre las que vamos a intervenir y sobre las que no vamos a intervenir, porque evidentemente no podremos intervenir sobre todas ellas. Me explico. Si queremos intervenir, sigo con este barrio, sobre la situación de las personas mayores que viven solas, pues posiblemente surja uno de los problemas, que es la poca accesibilidad de los edificios, ¿no? Que precisan ascensores, precisan elementos de accesibilidad. Entonces,
Bueno, pues podemos intervenir sobre las personas o podemos intervenir sobre los edificios. Ya estamos decidiendo qué necesidades vamos a cubrir. Porque, claro, si queremos intervenir de forma integral, pues seguramente tengamos que trabajar sobre la propia estructura de los edificios y ver si podemos incorporar elementos de accesibilidad como ascensores, rampas, etcétera. Pero, claro, pues ya estamos dejando en otro plano a las personas, que era inicialmente para lo que nuestra organización se había planteado la misión, ¿no? Es decir, ya estamos decidiendo qué tipo de intervención vamos a hacer. Claro, esa definición del problema nos lleva a esas causas y a esa evaluación, ¿no? de cuáles son aquellas cuestiones sobre las que vamos a intervenir, ¿no? Entonces, después del análisis, establecemos una serie de requisitos, qué cosas sí y qué cosas no. Sobre qué cosas vamos a intervenir y sobre qué cosas no vamos a intervenir. Vamos a intervenir sobre aquellas personas que viven solas, pero no vamos a intervenir sobre la accesibilidad de los edificios. Es decir, porque, bueno, pues ya intervendremos en otro momento. Ahora lo que nos interesa es atender a las personas y ver cómo podemos comunicarnos con ellas y avanzar hacia ellas, ¿vale? Eso nos lleva a establecer una serie de objetivos, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Esos objetivos de alto nivel, ¿no? Que vamos a intervenir sobre las personas, sobre los edificios, no, hemos dicho que no, ¿no? Claro, para intervenir sobre las personas podemos hacerlo de muchas maneras, con lo cual debemos establecer una serie de alternativas, es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Seguramente nos van a surgir una batería de opciones sobre las que intervenir sobre las personas, ¿no? Con lo cual ya tendremos que ir analizando y definiendo las soluciones técnicas, ¿no? que bueno, pues primero son posibles y podemos asumir, ¿no? Es decir, que debemos avanzar, ¿no? en esa definición clara de qué soluciones podemos dar, ¿no? y qué alternativas de entre todas las que hay, ¿no? podemos desarrollar, porque habrá otras que no, evidentemente. Es decir, que porque bueno, pues dependan de otras personas o porque bueno, pues nosotros no estemos en condiciones de asumir. Una vez que elegimos la mejor alternativa, pues bueno, pues ya estamos en el camino, ¿no? de crear bueno, pues el mejor proyecto, ¿no? Es decir, el cómo vamos a hacerlo, ¿no? Porque bueno, ya hemos decidido cuál es la solución, ¿no? que podemos dar a este grupo de personas o a este territorio, ¿no? Y bueno, pues ya lo que nos quedaría pues, sería ponerlo en práctica, es decir, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y es ahora hacia donde nos dirigimos. ¿Hasta aquí todo claro? Espero que sí. Bueno, cualquier cosa nos vais comentando por el chat. Indicaros que la presentación la tendréis disponible en nuestra web o, bueno, pues os la haremos llegar a vuestros correos electrónicos. Por eso no os preocupéis. Vale, ¿cuáles son las preguntas que tiene que hacerse el project manager, el director de proyectos o la persona encargada de redactarlos, ¿no? Pues las preguntas son muy básicas. Es decir, ¿por qué iniciamos este proyecto? ¿Por qué hacemos este proyecto? ¿No? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué producto o servicio vamos a realizar? Vamos a tener un plazo de entrega, cómo lo vamos a hacer, qué situación está, qué calidad se nos está requiriendo, ¿no? Qué nivel de atención se nos está requiriendo, quién pone los requisitos, los ponemos nosotros, nos vienen impuestos. ¿Cuánto puede costar esto? ¿Quién puede hacer esa financiación? ¿Quién puede asumir esos costes? ¿No? Porque, claro, como habéis visto, toda la intervención de proyectos tiene mucho que ver con la propia misión de la organización, con lo cual hay cuestiones clave que tienen que hacerse también de cara adentro de la propia organización. Es decir, que la organización también tiene que plantearse por qué estamos haciendo este proyecto, ¿no? Es decir, si estamos, como decía hace un momento, dinamizando el barrio de Palomarejo de Toledo, pues evidentemente porque nosotros estamos muy implicados, ¿no? con el desarrollo de este barrio. Entonces, bueno, por eso lo hacemos, esa es la causa, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? ¿La intervención que vamos a hacer va a ser beneficiosa o posiblemente tenga pues, efectos no deseados, ¿no? Es decir, este tipo de cuestiones ahora iremos avanzando y veréis cómo todo se interrelaciona, ¿no? En este caso, ¿quiénes van a ser los grupos de interés? Es decir, ¿con quién debemos contar para hacer esta intervención? Pues seguramente debemos contar con las personas a las que vamos a atender, debemos saber si realmente necesitan esta intervención. Debemos saber, pues si hay un patrocinador, hay un cliente, hay alguien que pueda financiar esta actividad, porque pues puede haber financiadores o no. Es decir, puede ocurrir que nadie haya caído en esta necesidad y nosotros como entidades del tercer sector, pues evidentemente debemos llamar la atención sobre estas necesidades sentidas y que, pues a lo mejor no han sido suficientemente bien expresadas, ¿no? por el colectivo de interés, ¿no? Entonces es nuestra labor el poder avanzar por ahí. Muy bien, ¿cuáles los primeros documentos que debemos preparar, ¿no? en el proyecto? Por un lado debemos preparar dos, son los dos elementos básicos, considerando lo siguiente, cuidado, el proyecto no es el formulario, ¿vale? Es decir, esto es lo primero que debemos saber. Un proyecto no es un formulario, el formulario es un resumen que el financiador nos propone para que pues incorporemos ahí la información que él necesita para evaluar la financiación de esta iniciativa. Es decir, no es un proyecto. Simplemente es un resumen, ¿no? En el que pues debemos plasmar aquellos elementos que nos piden o que queremos poner en valor para hacerlo elegible, para hacerlo buscar la financiación que necesitamos, ¿no? Con lo cual es importante que tengamos nosotros previamente estos dos elementos, este acta de constitución del proyecto y este enunciado preliminar de alcance. ¿Qué es el acta de constitución? Pues el acta de constitución consta de varios elementos. Por un lado, las necesidades del territorio y del colectivo, bien definidas, ¿no? Bien definidas y profusamente informadas, ¿no? Es muy habitual encontrar muchos formularios con, pues una definición importante, un relato, ¿no? de cuáles son las necesidades, ¿no? Y la fundamentación de las necesidades, ¿no? Y por qué y es necesario esta intervención. Tener en cuenta que el formulario es un resumen, es decir, lo que interesa es saber por qué y cuáles son las causas, básicamente, y por qué tomamos esa decisión, por qué nos parece oportuno intervenir sobre eso y cuáles pueden ser los efectos de no intervenir. Realmente eso es lo que le interesa al financiador. El financiador posiblemente tenga que elegir, ¿no? Qué tipo de actuaciones va a financiar, con lo cual, porque sus recursos son limitados, ¿no? Y quiere sacar el máximo rendimiento de los recursos que dispone. Entonces tendremos que pues afinar, ¿no? y concretar bien el por qué son estas necesidades importantes y esa viabilidad del proyecto, porque puede ser que queramos intervenir en este barrio y tal y queramos instalar ascensores porque nos parece que de esa forma la accesibilidad de los edificios pues va a ser mucho mejor y vamos a romper la situación de aislamiento de la población, pero claro, pues posiblemente pues podamos desarrollar bien esa iniciativa, pero o bien el financiador no lo ve oportuno porque, para todo eso hace falta proyectos técnicos, proyectos urbanísticos, permisos municipales informes de impacto ambiental que, pues es muy posible que pues un financiador que tiene una orientación social, pues quizá no vea, ¿no? Quizá diga, pues es que no me parece muy viable, ¿no? que podamos intervenir de esta manera, ¿no? Quizá otro tipo de intervención pues pueda ser más viable desde el ámbito social, ¿no? Estoy seguro que el impacto
de esta remodelación urbana, pues puede tener un impacto muy importante sobre la eliminación de la soledad no deseada, pero resulta que bueno, pues nosotros no podemos acometer este tipo de intervenciones, ¿no? Con lo cual es necesario tener en cuenta los requisitos de todos los agentes. Por un lado, los requisitos que pueda ponernos el financiador, los requisitos que pueda haber respecto a las necesidades de las personas con las que vamos a intervenir, es decir, y de las propias asociaciones que hay en el barrio, de las asociaciones de hosteleros, en fin, todos los elementos importantes, tenerlos recogidos, ¿no? Para saber exactamente cuáles son las necesidades y cómo impacta cada una de ellas sobre los problemas, ¿no? De esa forma tendremos una comprensión profunda, ¿no? de exactamente qué está pasando, ¿no? Y con esa comprensión profunda podremos, si nos piden un resumen para una intervención en un ámbito social, pues poder hacer ese tamiz, ¿no? Pasarlo por ese tamiz y presentar solamente aquellas cuestiones que creemos que encajan bien dentro de los requisitos del financiador, ¿vale? El segundo documento es el enunciado preliminar de alcance. Ese es un enunciado donde se define ya el proyecto, ¿no? Los objetivos que vamos a cumplir y cómo lo vamos a conseguir. Como veis, son dos documentos muy diferentes, ¿no? Por un lado, uno habla sobre las necesidades y hace un análisis profundo sobre ellas, y el segundo habla sobre cuál sería el proyecto, ¿no? La solución que vamos a dar en este caso para este financiador concreto. Vamos a ver cómo se distribuyen. Por un lado, como veis, el acta de constitución habla sobre todo de las necesidades y de las expectativas, es decir, qué esperan de esa intervención o de esas intervenciones, es decir, qué esperan los mayores del barrio, qué esperan los financiadores de las iniciativas que se puedan desarrollar, qué espera la asociación de hosteleros, cuáles son las expectativas, ¿no? Relacionadas con las necesidades de mejorar la accesibilidad, las necesidades de luchar contra la soledad no deseada, etcétera, ¿no? Es importante identificarlas y cuantificarlas, ¿no? Para que, bueno, luego podamos, ¿no?, atender a los requisitos, ¿no?, que cada uno de ellos tiene. Vale, sí, queremos poner ascensores, pero que no impacten demasiado en el acerado, que es estrecho, o que, bueno, pues permitan bien o no se coman el número de plazas de garaje, por ejemplo, ¿vale? Claro, en la otra parte tenemos exactamente el enunciado de alcance, es decir, el proyecto, es decir, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Después de la parte analítica viene la parte de definición, es decir, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Por eso es importante considerar cuál es el nivel de satisfacción que vamos a tener, ¿no? O que vamos a tratar de cumplir, ¿no? Porque la satisfacción tiene que ver con las expectativas y las necesidades, ¿no? Por un lado tenemos una serie de necesidades que tenemos que abordar, pero por otro lado también tenemos expectativas, con lo cual tenemos que considerarlas, ¿no? Y que en muchas ocasiones podemos cumplir bien las necesidades, pero no cumplir las expectativas, con lo cual, pues evidentemente, porque las expectativas eran demasiado altas, ¿no?, con respecto a el rendimiento de las necesidades, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones debemos considerarlas también, ¿no? Como hemos hablado antes, de los objetivos, ¿no?, nos salen las soluciones técnicas. Y luego ya pues tenemos toda la parte del alcance, ¿no?, de exactamente qué es lo que vamos a plantear. Bien, esta es la parte gráfica, ¿no?, de qué ocupan estos dos documentos, ¿no?, dentro de lo que es el proyecto. Como veis, es una parte de integración, ¿no?, integración de la misión, de la propia organización, de los fines, de las metas, ¿no?, de la propia organización con, bueno, pues con el cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces estaríamos en esa parte inicial, ¿no?, del proyecto.
La primera cuestión que nos aborda siempre es la definición de los objetivos, ¿no? Claro, cumplir los objetivos pues a veces no garantiza el éxito, ya que, como habéis visto antes, ese desarrollo que podemos tener no cumple con los objetivos del proyecto o del proyecto grande, vamos a llamarlo proyecto grande, donde se definen todas las necesidades y cómo deberíamos abordarlas. Puede ocurrir que nosotros solamente estamos abordando una parte pequeña, ¿no? Con lo cual, si cumplimos esos objetivos, pues podemos haber avanzado, pero no haber cumplido con los objetivos generales del proyecto, ¿no? No hemos avanzado nada en cuestiones de accesibilidad. Sí hemos avanzado en cuestiones de lucha contra la soledad, pero no sobre la accesibilidad. ¿Cómo debemos definir los objetivos? La definición clásica son los objetivos SMART, ¿no? Que son objetivos específicos, es decir, marcan exactamente lo que vamos a hacer. Medibles, ¿no? Es decir, nos indican la medida y la cantidad de acción que está contenida en ese objetivo, ¿no? Asignables porque tienen en cuenta quién lo va a hacer, ¿no? Realizables y porque se pueden realizar, porque hay posibilidades de poder desarrollarlos y establecen un plazo de tiempo, ¿no? Los famosos objetivos de vamos a mejorar, vamos a duplicar el número de relaciones sociales de las personas mayores que viven solas en el barrio de Palomarejos en los próximos 6 meses, ¿vale? El vamos es la asignación, nosotros, el duplicar el número de interacciones de estas personas mayores. Ya estamos duplicando, tendríamos primero que hacer una evaluación previa para saber cuántas interacciones tienen, ¿no? Tienen 100, pues tendrán que tener 200, ¿no? Al cabo de 6 meses, ¿no? ¿Es posible duplicarlo? Sí, porque nosotros la solución que hemos propuesto permite duplicar esas interacciones, ¿no? Como veis, en un enunciado debemos incorporar todos estos elementos, porque nos va a facilitar luego todo el desarrollo del propio proyecto. Es decir, si definimos bien los objetivos, sabremos exactamente qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. Esto es importante, ¿eh? El saber qué es lo que no vamos a hacer, ¿no? Es fundamental, porque en más de una ocasión nos ocurre que hacemos cosas que no tienen que ver con el proyecto, ¿eh? Entonces, cuando antes hablábamos del alcance, ¿os acordáis en el triángulo? Es importante que definamos qué es el alcance. Entonces, la definición clásica que nos da el libro de Project Manager es que se encarga de que el proyecto incluya los procesos, es decir, las actuaciones, que aseguren que está todo, es decir, que todo lo que vamos a hacer esté ya incluido en ese alcance, ¿eh? Y además esté solo aquel trabajo requerido, ¿eh? Es decir, que no haya más cosas, ¿eh? Que solamente que esté todo lo que vamos a hacer, pero solo lo que vamos a hacer, ¿vale? Es decir, no dejar cosas en el aire, esos objetivos que se quedan abiertos, que se quedan difusos, que no se sabe quién lo va a hacer, que no se establece bien el tiempo en el cual se va a desarrollar, que no se tiene muy claro si vamos a duplicar las acciones o solamente las vamos a mejorar, pero tampoco definimos en cuál va a ser la mejoría, mejor sobre qué, con respecto a qué, o ¿entendéis, no? Es decir, que debemos clarificar, clarificar exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Exactamente, para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y lo que no vamos a hacer. Eso es fundamental, ¿eh? Porque si no dejamos claro qué vamos a hacer, puede ocurrir que a lo largo del proyecto nos surjan nuevos elementos, ¿eh? que caben dentro de los objetivos,
y que, bueno, pues nos surgen dudas de si debemos hacerlos o no debemos hacerlos. Entonces, claro, ya estamos en un problema. Ya estamos en un problema. Sobre todo, además, si trabajamos con más personas, ¿no? Esa definición es clave. Porque, claro, en esta parte inicial de planificación nos debemos centrar sobre cómo hacer el trabajo. Cuando hablamos de trabajo es la resolución de ese problema. El proyecto, acordaros que es una fórmula de resolución de un problema, unas necesidades, unas expectativas, ¿no? Y también debemos definir, ¿no?, cómo se va a controlar, ¿no? Cuál va a ser el sistema de control, ¿no? Y cómo vamos a involucrar, ¿no?, a las diferentes partes de la organización o de fuera de la organización, de esas redes colaborativas, ¿no? Es decir, todo este tipo de cuestiones debemos definirlas de manera inmediata. Para tener una buena gestión de ese alcance, ¿no?, debemos establecer una descomposición de tarea, ¿no? El nombre técnico es EDT, ¿no? Pero es un esquema de descomposición de tarea. ¿Qué es esto, ¿no? Tenemos que definir exactamente cómo organizar el trabajo y cuáles son las tareas que tenemos que hacer y quién las tiene que hacer. Porque si vamos a definir un servicio de atención-orientación, pues entonces tendremos que definir exactamente qué cosas vamos a hacer ahí, cómo se van a hacer, quién las va a hacer, ¿no? Y de qué manera. Horario, atención, número de personas máximo, mínimo, qué días se hace una cosa, qué días se hace otra, exactamente qué tipo de documentos vamos a utilizar. Todos estos elementos debemos tenerlos definidos, ¿no? Definidos. Y si vemos que hay otras tareas, pues definir otras tareas, ¿no? Y ir definiendo cuáles son todas las tareas que vamos a hacer. Porque aquí nos cabrán tareas de ámbito de intervención, tendremos posiblemente tareas de ámbito administrativo, ¿no? Y por otro lado tendremos tareas habíamos hablado de intervención, de ámbito